Bueno, seguimos aquí en Saludarte. El día 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con la doctora Valeria Cáceres. Ella es directora médica del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. Y vamos a hablar sobre una campaña de concientización del cáncer de mama. Doctora Valeria Cáceres, ¿nos está escuchando? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Por favor, muy bien. Un placer saludarla. Gracias por ayudarnos a difundir. Bueno, a ver, doctora, tenemos una campaña de concientización del cáncer de mama. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta campaña. Bueno, en realidad para nosotros octubre es un mes muy importante porque es el mes de la concientización acerca del cáncer de mama. ¿Qué quiere decir concientizar? Es difundir a la población de que debemos hacer estudios para detectar precozmente la enfermedad. Si bien para nosotros octubre es el mes de difusión, la verdad que trabajamos todo el año en prevención, ¿no es cierto? En realidad sería una prevención secundaria, porque nosotros no podemos prevenir el tumor de mama, claro, pero sí no podemos detectarlo antes de que dé síntomas, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso es que en el hospital el viernes pasado, el 24 de octubre, hicimos toda una jornada para hablar justamente de un poco de realidades y mitos del cáncer de mama y de un montón de temas que tienen que ver y que son importantes, como es, por ejemplo, la nutrición, la actividad física, la sexualidad de nuestras pacientes, ¿no? Y fue eso el viernes pasado en el auditorio del instituto. Perfecto. A ver, hablamos de que es imposible, a lo mejor, no sé, es imposible, pero difícil hacer prevención del cáncer de mama. Pero sí es posible un diagnóstico precoz. Entonces, pero ¿hay factores de riesgo que uno puede decir, esta persona es proclive a tener cáncer de mama más que otras? En realidad, sí es proclive cuando hay una alteración en los genes de la familia, claro, que son tumores ligados a la herencia, pero eso es menos del 10% de todos los tumores de mama. Claro. La verdad que el único factor de riesgo que existe real es ser mujer y cumplir años. Bueno. A medida que vamos siendo más grandes, tenemos más posibilidad de desarrollar un tumor porque nuestros genes se van, digamos, relacionando con el medio, con distintas, digamos, nociones, o sea, cosas nocivas que pueden tener que ver, ¿no? Como puede ser las radiaciones, como puede ser la alimentación. Y bueno, y después hay cosas que justamente pueden ser modificables, como por ejemplo, si yo hago una dieta sana voy a disminuir el riesgo, si aumento la actividad física puede disminuir el riesgo, si disminuyo el tejido graso puede disminuir el riesgo, pero en realidad el único sinceramente es que una de cada 8 mujeres vamos a tener un cáncer de mama en la Argentina, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y hablando de edad, entonces las edades tengo entendido que también es un problema, pero también están bajando, ¿no? Estamos viendo cánceres en mujeres muy jóvenes. Lamentablemente sí, cada vez en las mujeres más jóvenes vemos cáncer de mama. Antes, por debajo de los 40, la verdad que era raro. Hoy no te digo que es frecuente, pero sí estamos viendo cada vez más en mujeres jóvenes y no tenemos muy claro a qué está relacionado esto. Probablemente a hábitos de vida, sedentarismo, dietas, digamos, con alimentos que sean procesados. La verdad es que no está muy claro, pero sí es cierto que cada vez más vemos tumores en gente joven, no solamente en mama, sino también, por ejemplo, en tumores de colon, que cada vez vemos gente más joven. Ahí está. También vemos que es un problema de países, más de países desarrollados, ¿no? Entonces tendrá que ver con, no sé, la industrialización, la alimentación, la atmósfera. ¿Habrá algo de eso también? Sí, seguramente, los alimentos sobreprocesados. Uno ve que, por ejemplo, en Oriente, en países como Japón y como China, el cáncer de mama es mucho menos frecuente, pero es menos frecuente en China que en Japón, porque en Japón son un poco más, digamos, occidentalizados, ¿no? Y que cuando descendientes de población oriental se mudan a Occidente, se ve que aumenta el desarrollo de cáncer de mama, cáncer de colon. O sea, es decir, hay algo relacionado con las grasas y con la dieta. Sí, estamos así. A ver, si nos puede aclarar un tema que tenga que ver con la genética. Eso nos han preguntado muchas veces. Con el famoso gen BRCA, ¿no? El BRCA, que le dicen habitualmente. Sí. ¿Ese gen existe, lo tenemos todos o solamente aparece en las personas con riesgo? No, todos tenemos estos genes, lo que pasa que hay algunos que los podemos tener alterados. Claro. Es decir, mientras todo funciona, es como, por ejemplo, nosotros cuando tenemos una mesa,
con 4 patas no se va a caer, pero si a esa mesa le sacamos una pata, que es este gen que está alterado, va a empezar a tambalear. Claro. Es decir, hay algún problema en lo que sería digamos, el arreglo del material genético. La gente que tiene este BRCA mutado no puede arreglar bien los daños que se producen en el ADN. Y saben que, digamos, durante la vida y durante todos los días tenemos daños en nuestro ADN que nuestro propio organismo puede reparar, pero si a nosotros nos falta ese gen, no lo podemos reparar bien y entonces aumenta el riesgo de los tumores. En este caso los BRCA aumenta el riesgo del cáncer de mama, el cáncer de ovario, también algunos otros tumores en los hombres, como por ejemplo tiene que ver el cáncer de próstata, también los cánceres de páncreas. Es decir, hay muchos tumores que están relacionados con este gen cuando está alterado. Cuando está alterado. Eso es importante porque, claro, una vez escuché, yo tengo el gen ese, voy a tener cáncer. No, el importante es que esté alterado. Si está normal no hay problema. El tema es que nosotros, como decimos los médicos, una mutación del gen BRCA. Es ahí está, una mutación, una alteración del gen. Claro. Ese es el problema. Bueno. Y por suerte tenemos tratamientos para el cáncer de mama. Obviamente, en realidad, lo más importante decir es que cuando un tumor se detecta precozmente, la chance de curación es altísima. 9 de cada 10 pacientes se van a curar. Buenísimo. Y los tratamientos son, los vimos, en locales, que tienen que ver con la cirugía, que en la mayor parte de los casos no es necesario hoy por hoy una mastectomía, ¿sí? Cuando el tumor se detecta tempranamente, complementado con una terapia de rayos o radiación en la zona de la mama, y que después, de acuerdo, porque ustedes saben que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, es un grupo heterogéneo de enfermedades, y dependiendo de las características es el tratamiento preventivo que nosotros vamos a usar para nuestros pacientes, que muchas veces puede ser un tratamiento relacionado con las hormonas, que llamamos hormonoterapia, con las pacientes que tienen receptores a las hormonas positivas. A veces también hacemos quimioterapia en algunas situaciones, y en algunos también agregamos lo que se llama terapia blanco dirigida, que son para lesiones o, digamos, señales específicas que tiene la célula tumoral, que puede ser la terapia anti-HER, puede ser la inmunoterapia. Es decir, el tratamiento es muy personalizado, dependiendo de las características del tumor que presentó la paciente. Claro. Pero perfecto. Pero acá, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es el diagnóstico precoz. Claro. Entonces, ¿qué le recomendamos a las mujeres, doctora, para este tipo de cosas? Primero, que todas las mujeres vayan al ginecólogo una vez al año, que palpe sus mamas, ¿sí? Aprender a palparse también las mamas una vez al mes. Bien. Y después, a partir de los 40 años, una mamografía y una ecografía anual. Y también, antes de los 40 años, podemos complementar con una ecografía anual mamaria, ¿sí? Porque si hay alguna alteración, la vamos a detectar antes de que síntomas, antes que nos toquemos, antes que toquemos un bulto en nuestra mama. Bien. Entonces, a ver, porque ese es el tema. Porque siempre se habla de la mamografía, ¿cuándo? La mamografía a partir de los 40. Ahora, la ecografía, que sabemos que utiliza otros principios físicos, podemos empezar a hacerla mucho antes, ¿no? De hecho, se hacen mujeres muy jóvenes. Tal cual, y eso no tiene ningún tipo de radiación y se puede hacer una vez al año tranquilamente, como para ver cómo es la estructura de la mama y también complementarlo con el examen clínico, ¿no? Ya sea por el mastólogo, por el ginecólogo y también por la propia paciente. Bien. La autopalpación de mama se considera útil porque yo había leído algunos trabajos que decían que no era tan, porque lo que hacía era aumentar a veces la angustia de la paciente, pues se tocaba algo raro, aumento de densidad. ¿Está recomendado, está indicado hacer la autopalpación? No es un método de detección precoz, pero nosotros lo recomendamos sobre todo cuando la mujer menstrua, cuando termina la menstruación, o a la mujer posmenopáusica una vez al mes, para reconocer la textura de nuestras mamas. Y si notamos alguna diferencia, claramente consultar. Pero no es un método de detección precoz. Claro, ahí está. Claro. Es decir, que es un método, está bien, digamos secundario porque el más importante no es este. A ver, ¿qué pasa en las chicas jóvenes? Las chicas jóvenes que tienen a veces esos dolores de mama. Algunas, yo hago ecografías, le cuento, por eso y es muy común hacer ecografías en chicas jóvenes que tienen esas mamas con displasia, que les duelen, que les molestan. Y a veces me preguntan a mí, doctor, ¿estaré predispuesta a tener un cáncer por eso? No, en realidad no. La mama, digamos, muchas veces duele,
por lo que usted dijo justamente que es displásica. Por eso es importante que cuando uno toca a la mamá siempre sea posmenstruo, porque antes de menstruar muchas mujeres tienen tensión y tienen dolor mamario, Sí. y para eso es importante por ahí pasarse mucha crema con vitamina A, obviamente consultar, pero lo que tienen que saber es que la displasia no predispone al cáncer, ¿sí? Bien. Y que los tumores en general, en la mayor parte de los casos, no duelen. Que cuando hay una lesión que duele, en general es por displasia, no Claro. por cáncer. Está bien. Bárbaro. Y otra cosa que me preguntan, ¿la lactancia disminuye el riesgo de cáncer de mama? Sí, pero no lo suficiente como para evitar que tengamos un tumor, ¿sí? Claro. Todo lo que sea, por ejemplo, digamos, tener varios hijos y tener lactancia positiva está asociado a disminución del riesgo de cáncer de mama. Ajá. Pero bueno, son estudios epidemiológicos, lo mismo que tener un hijo más tardíamente aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero hoy por hoy todas las mujeres son madres después de los 30 años, con lo cual Sí, la verdad es que Sí. es son, cierto, es cierto. digamos, son estudios descriptivos epidemiológicos, pero uno dice sí, la lactancia protege. Sí, La eso lactancia protege. No, es Claro. importante. Y otra cosa que se habla es de los ciertos alimentos, ¿no? Sí, Que sí, podrían sí. tener hormonas, por ejemplo el pollo que dicen que a veces viene hormonizado. ¿Esto La podría ser verdad, riesgo la también? verdad, no, la verdad es que pueden comer pollo tranquilamente. Uno siempre dice, a ver, que antes por ahí se ponían las hormonas en las alitas, sacarle las alitas, pero en realidad hoy las hormonas son tan caras que los pollos prácticamente no tienen hormonas, así que coman pollo Bueno, tranquilo. mejor. Bueno, eso está Menos mal, bueno. menos mal. Eso está bueno. Porque me lo voy a... Si no, tenemos que dejar de comer pollo. Tenemos que todos. dejar de comer pollo, lo único que falta. Lo único que falta. Doctora Valeria Cáceres, muchas gracias. Sí, La verdad muy que bueno. muy interesante lo que nos ha contado. Y bueno, nosotros de nuestro programa también estamos permanentemente pregonizando, hablando sobre esto, cómo hacer en este caso no la prevención, sino el diagnóstico precoz. Que eso hay que cambiarlo, porque a veces uno habla de prevención del cáncer de mama y que cosa que, como usted bien dice, no se previene. Lo que se hace es un diagnóstico precoz. Sí. Así que ahí lo importante es el control periódico, Y hacer una vida sana. hacer una vida Tal sana. cual. Así Tal es. cual, bueno, nada, yo les agradezco mucho que se interesen porque, bueno, como dijimos, ¿no? Octubre es el mes de sensibilización, pero nosotros trabajamos todo el año y un Claro abrazo que sí. enorme Claro. para todas las pacientes que están pasando por este momento. ¿sí? Con Exactamente, así es. ¿Mm? Muchas gracias, doctora. No, Un a gran ustedes, abrazo. hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, yo con mi tos no sé si voy a tener una buena tarde, pero bueno.